Mis saludos, queridos hermanos y amigos. Hoy entramos en el estudio de la segunda lección de nuestro trimestre que lleva como título Amor o Egoísmo. Dos fuerzas contendientes, dos elementos que conviven juntos en el corazón humano, aunque te parezca que no. Pero es una realidad. Todos nosotros nacemos con un corazón egoísta. Está metido en nuestro ADN. El egoísmo existe desde que Lucifer allá en el cielo se rebeló contra Dios. Y de ahí pasó a la tierra, formando parte de todos aquellos elementos o consecuencias del pecado de Adán. Por lo tanto, todos los que nacemos en este mundo nacemos con un corazón egoísta. Y es la tarea del Evangelio desarraigar el egoísmo en el corazón humano. ¿Quién ha de vencer? Bueno, eso depende especialmente de la relación que podamos tener con Jesús. Y por eso la lección hoy va a tratar acerca de esto, porque una de las cosas que el mundo necesita es más expresiones de amor y menos de egoísmo. Y creo que una de las cosas importantes a poder desarrollar en este estudio de este momento es cómo podemos nosotros librarnos del egoísmo en el corazón humano. Y para introducir voy a poner en tu mente algo muy importante, un pensamiento. Supongamos que quieres visitar a una persona muy querida para ti. Hace tiempo que no la ves, quieres pasar un rato con esa persona y bueno, te preparas para ir, inclusive le compras un regalo para llevárselo y cuando llegas a ese lugar te encuentras que no eres bien recibido. La persona te pone mala cara, no hay allí ningún ambiente propicio de que permita que te sientas bien. Por lo tanto, llegas a pensar, estoy en un lugar que no me corresponde y finalmente decides irte. La pregunta es, ¿cómo te sentirías en una situación tal? Tal vez te ha pasado, tal vez ya eso es una experiencia por la cual atravesaste, así que te sería fácil contestar cómo te sentirías cuando llegas a un lugar donde esperas ser bien recibido por alguien que tú aprecias y quieres ver expresiones de ese amor en esa persona también, y sin embargo encuentras todo lo contrario. Bueno, pues precisamente eso fue lo que le pasó a Jesús. Por eso uno de los pasajes quizás más tristes que encontramos en la palabra de Dios es el que dice que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11. Jesús vino a este mundo y realmente quizás el Salvador lo más que hubiera querido es que lo hubieran recibido con amor, sin embargo fue todo lo contrario. Por eso Jesús sufrió mucho cuando en este mundo, en lugar de ser aceptado, tanta gente lo rechazó. La noticia, la mala noticia es que todavía sigue eso ocurriendo en nuestros días. Hay mucha gente que rechaza a Jesús y no lo acepta a pesar de todo lo que él ha hecho, lo que hace y lo que aún hará por nosotros. Así que con esta introducción vamos a entrar directamente en nuestra lección, en esta oportunidad, amor o egoísmo. Esa, esa es la cuestión. Leamos a Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Y dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En Mateo capítulo 23, versículos 37 y 28, Jesús exclama, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué te dicen estos versículos sobre la actitud de Jesús hacia su pueblo y la respuesta de este a su amorosa invitación de gracia y misericordia? ¿Y qué revelación del carácter de Dios puedes ver aquí? Me imagino que la respuesta es obvia. Indudablemente Jesús sufrió mucho, por eso lloró, cuando vio que la ciudad amada, el pueblo por el cual vino a morir, le rechazaba totalmente.
Por esa razón es que al pensar en estas cosas, al pensar cómo el Salvador fue tratado, indudablemente nosotros tenemos que contextualizar esta situación con nuestra propia experiencia. ¿Cómo recibimos a Jesús en nuestra vida? ¿Cómo lo tratamos cuando Él llega a nosotros? Con ese mensaje de amor, ese mensaje de redención que Él siempre nos trae. ¿Cuál es nuestra actitud hacia Jesús? Yo pienso con cuánto dolor Jesús habrá pronunciado estas palabras, con cuánto dolor Jesús habrá mirado en esta visión lo que habría de ocurrir con aquel pueblo que fue escogido por Dios para que fuera luz de las naciones. Y la historia nos presenta indudablemente que se cumplió cabalmente las palabras de Jesús en una forma literal, porque las fuerzas romanas, al mando de Tito Flavio Vespasiano, finalmente fueron las que destruyeron el templo e hicieron una masacre tal en aquel pueblo, que fue lo que trajo como resultado que el pueblo judío finalmente sufriera una catástrofe jamás esperada. Muchos cristianos que escucharon las advertencias de Jesús huyeron en aquel entonces. Por alguna razón, cuando los romanos se acercaron a la ciudad en su primera ocasión, algo trajo como consecuencia que ellos se retiraran. Y eso fue lo que tomaron los cristianos como señal para huir de la ciudad. Jesús había dicho, cuando veáis la ciudad cercada de ejércitos, esa es la hora que deben huir. Él lo dijo allí, ahí está el pasaje. Por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y en esto se está mostrando todavía el amor y la misericordia de Dios. Jesús indudablemente no quería que esto hubiera ocurrido en su pueblo. Por eso Él les advirtió. Él luchó durante 3 años y medio de ministerio para tratar de hacer volver a su pueblo a los caminos correctos, para que pudieran entender el gran amor de Dios a través de su propio testimonio, su propia vida, sus actos de bondad y de misericordia. Pero su pueblo no lo entendió. Quizás no estoy hablando exactamente en términos particulares, porque muchos sí le aceptaron, pero indudablemente como pueblo Jesús fue rechazado por aquellos a quienes Él amaba. Y esto es muy doloroso. En el corazón de Dios hay también sensibilidad. Dios siente, Dios padece cuando le rechazamos. El Señor sufre cuando nosotros le volvemos las espaldas. Y Él nos advierte de las consecuencias que podemos atravesar, los males que podemos enfrentar cuando rechazamos sus invitaciones de amor. Una de las cosas que podemos aprender a través de esta parte de la lección es indudablemente el gran amor que Dios tiene por nosotros, que da todo. Dios se entrega a sí mismo, se entrega totalmente para favorecernos, para bendecirnos, para hacer de nosotros personas que seamos realmente útiles para bendición a la humanidad en la cual vivimos, y que seamos capaces de salir de ese antro de egoísmo que tenemos en el corazón constantemente y podamos dedicarnos plenamente a su servicio en favor de los demás. Una declaración que comparto con ustedes en el conflicto de los siglos. Elena White dice que ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban, y en ese momento se ofreció una oportunidad a todos los que quisieran. En obediencia a la advertencia del Salvador, los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. Uno de los que se dice que murió en el sitio de Jerusalén fue el joven rico. Quizás tú recuerdes este encuentro de Jesús con este joven a quien Jesús le hizo el llamado a seguirle, vendiendo todo lo que tenía y entregándolo a los pobres. Pero dice la Escritura, dice el relato bíblico, de que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que él murió allí, en el sitio de Jerusalén. Y eso me hace pensar cuántos también, rechazando el llamado del Señor a seguirle, puedan perder sus vidas, sencillamente por ese egoísmo que está metido bien profundo en el corazón humano,
y que solamente piensa satisfacer sus propias necesidades, sus propios caprichos, sin pensar en tanta gente que sufre, tanta gente necesitada que está allí en este mundo, que está a tu lado, que la encuentras por todas partes y necesita un vaso de agua, necesita un plato de comida, necesita una palabra de atención, de aliento, y nosotros cerramos el corazón para no compartir con ellos las bondades con las cuales el Señor nos ha rodeado. Piensa por un momento que el Señor te tiene a ti en este mundo como algo muy especial para continuar un ministerio que Él desarrolló en su tiempo, o sea, para continuar aliviando las necesidades de un mundo que sufre, un mundo que está necesitado de expresiones de amor, no de palabras, porque querido, la palabra o las palabras ya sobran. Las palabras abundan, pero lo que el mundo necesita son expresiones. El mundo necesita pruebas de amor y esas pruebas se ven indudablemente en actitudes, en acciones que puedan ser de bendición para la humanidad en la cual vivimos. En el Salmo 46, versículo 1, hay una promesa maravillosa. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En esos tiempos en que pareciera ser que el mundo se nos viene encima, se nos une el cielo con la tierra, las pruebas nos acechan, nos cercan, nos hace sentir realmente que estamos perdidos. Recordemos siempre que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Amparo porque nos protege de los embates de Satanás. Él nos protege de los ataques del maligno. Y fortaleza porque nos da la fuerza para continuar adelante. Nos da fuerza para seguir en el diario batallar por alcanzar la salvación. Y en aquellos momentos de dificultad, aquellos momentos en que la fe se te estrangula en el pecho, Dios es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y así que tal como ocurrió en el pueblo de Israel, cuando llegó el momento de destrucción, los cristianos pudieron entender que Dios estaba allí para ayudarlos, estaba allí precisamente para fortalecerlos y para ampararlos de ser destruidos por el imperio romano. Otro pasaje que me es muy impresionante y que ha sido de gran bendición para mí es Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú ves, en estos pasajes tú puedes entender exactamente el cuidado providencial de Dios. El hecho de que seamos cristianos no indica en ningún sentido que no vamos a padecer. Jesús lo dijo, él fue claro cuando le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Pero también agregó, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y como Jesús es el vencedor, Él puede también ayudarnos a vencer. Él nos da la fuerza para avanzar. Él nos da la fuerza para enfrentarnos en esos momentos de tribulaciones y de pruebas a las angustias que éstas producen, a nuestras insuficiencias personales, apoyándonos en el poder de Dios. Porque humanamente muchas veces no tenemos la capacidad ni la fortaleza para enfrentar todas esas pruebas a las cuales somos sometidos. Pero si acudimos al Señor, si nos arrojamos en los brazos de Cristo y confiamos plenamente en sus promesas, el Señor nos dará la fuerza para continuar. El Señor nos dará ese segundo aire que necesitamos para continuar avanzando y pondrá en nuestro corazón la seguridad de que Él va a estar a nuestro lado para sostenernos, para guiarnos, para protegernos, como fue su promesa todos los días hasta el fin del mundo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, tiene un mensaje también maravilloso. Y la pregunta es, ¿qué realidad muestran estos textos sobre nuestra batalla contra las fuerzas del mal? El Señor nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Este mensaje del Señor que se cumple especialmente en la iglesia de Tiatira es aplicable a todos los tiempos. Porque todos padecemos, todos enfrentamos diferentes pruebas. Algunos hemos estado ya en la cárcel. En mi país yo fui condenado a 2 años de cárcel por mi fe.
por ser adventistas del séptimo día. Y otros pues han pasado también pruebas diferentes por causa de su fe. Y el Señor nos dice, no temas lo que vas a padecer. Él permite las pruebas, dice, para probarnos, para que podamos demostrar al universo que un cristiano puede sufrir, puede estar en pruebas y mantenerse estoico, mantenerse firme por amor al Salvador. Tendremos tribulación por un día o por un tiempo determinado, pero al final el Señor nos va a ayudar a ganar la victoria. Y si no fuera así, si finalmente tenemos que morir por causa de nuestra fe, el Señor me da la promesa también. Sé fiel hasta la muerte. Al final yo te voy a dar la corona de la vida eterna. No tenemos idea de cuánto vamos a padecer por causa del nombre de Cristo, pero los cristianos hemos sido llamados no solamente a vivir para Jesús, sino también hemos sido llamados a sufrir por Jesús. Esa es la esencia del cristianismo. El cristianismo no significa vivir siempre en opulencia, vivir siempre nadando sobre aguas tranquilas. No, el cristianismo también tiene mares embravecidos, tiene olas altas, tiene vientos fuertes, huracanados. Enfrentamos todas estas situaciones por causa de nuestra fe. Pero Dios, el Señor Jesús, nos dan el poder para mantenernos firmes, para no permitir que ninguna de estas cosas puedan hacernos zozobrar, sino seguir adelante, seguir avanzando a través del viaje que hemos emprendido en nuestra embarcación, sabiendo que nuestro piloto, que es Cristo, está allí en el barco, está en nuestra vida para guiarnos a un triunfo seguro. En Hechos capítulo 2 y versículo 41, comienza a narrarnos la historia de aquella iglesia maravillosa. Una iglesia que comenzaba a surgir producto de la obra de los apóstoles que estaban siendo insuflados por el poder del Espíritu Santo. Hechos 2 nos presenta el momento épico cuando el Espíritu fue derramado en Pentecostés y los apóstoles comenzaron a hacer milagros. Hablaban en lengua, sanaban enfermos. Ese día Pedro pronunció un discurso cristocéntrico y en ese discurso hizo un llamado poderoso. Les hizo entender a los que estaban ahí reunidos que por causa de ellos Cristo había sido crucificado. Y así que una vez que ellos entendieron esto, se constriñeron de corazón, sintieron dolor por lo que habían hecho y vinieron y le preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, bautícese cada uno de vosotros para que recibáis el don del Espíritu Santo. No sin antes haberle advertido que lo importante era arrepentirse de los pecados que habían cometido. Y dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Te imaginas esto? 3,000 convertidos en un solo sermón. ¿Cómo te sentirías tú si en tu iglesia viniera un evangelista a predicar un solo sermón, un solo día, y en ese día se convierten 3,000 personas en tu iglesia? Es un acontecimiento extraordinario, algo que no podemos pensar ni siquiera que ocurra, pero en realidad ocurre. Ocurre cuando nos entregamos en las manos del Señor y el Espíritu Santo obra a través de nosotros, porque el Espíritu es el que convierte los corazones. Aquel día la iglesia creció extraordinariamente. 500 discípulos estuvieron en el monte de la Ascensión, pero ahora de momento se le añadieron 3,000 personas más. Oh, hermano, déjame decirte que las cosas que Dios hace son sumamente maravillosas, pero eso no solamente terminó allí. Dice más aún, volviendo ahora a Hechos, en el capítulo 4, dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. O sea, se añadieron 5,000 más. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Imagínate, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre los desafíos que enfrentó la iglesia del Nuevo Testamento y también por qué creció tan rápidamente? Uno de los grandes desafíos que yo veo en esta iglesia es que no había templos para abarcar toda aquella multitud. Por lo tanto, tuvieron que implementarse casas que se convirtieron en iglesias. Fueron las iglesias de la época apostólica, iglesias en las cuales los hermanos se congregaban y venían allí con gozo y alegría de corazón para recibir la palabra de Dios y también para poder
dar testimonio de la fe que habitaba en ellos. Otro pasaje es el de Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que además de que aquella muchedumbre, aquella iglesia extraordinaria que estaba insuflada por el Espíritu Santo, estaba llena del amor del Señor, se reunía con gozo, con alegría en las casas para testificar, para orar, para estudiar la palabra, para comer juntos. Además de esto, ellos iban por todos los lugares. No era una iglesia que se concentraba simplemente entre cuatro paredes para alimentarse ellos mismos. No, el gozo de ellos era compartir con los demás lo que estaban viviendo. Por lo tanto, iban por el templo, estaban por las casas, enseñando y predicando a Jesucristo a todo el mundo. Y esto fue lo que trajo realmente un resultado maravilloso, porque la iglesia creció extraordinariamente al punto que ya no había lugares para poder reunirse. Yo me imagino que las casas se llenaban y por fuera quedaban gente mirando a través de las ventanas, de las puertas abiertas, para poder también disfrutar de lo que estaba ocurriendo allí. Esto fue gracias al poder del Espíritu Santo actuando en favor de una iglesia que había estado preparada para recibirlo. Los discípulos estuvieron durante 10 días en el aposento alto. Y en esos 10 días ellos se arrepintieron de los errores cometidos, hicieron una obra de reforma en sus vidas, se pidieron perdón mutuamente y estuvieron listos para recibir el cumplimiento de la promesa del Señor. La noticia que te doy es que también para nuestros días el Señor ha prometido el mismo poder y ha prometido también resultados dobles. Hemos de ver maravillas en nuestro tiempo, en miles de almas convertidas en un solo día. ¿Estamos preparados para recibir el Espíritu Santo? ¿Estamos preparados nosotros para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y podamos ser usados poderosamente y veamos a las almas convertirse por el poder de la palabra? Esa es la pregunta que debiéramos hacer cada uno de nosotros en este tiempo. La iglesia ha sido llamada a asistir mediante el poder del amor a una comunidad que está en decadencia, a un mundo que está lacerado por el dolor y por el sufrimiento. Habrá muchas personas a tu alrededor que están necesitadas de ese acto de bondad que solamente tú puedes darle. ¿Estás dispuesto a asumir el papel que Dios tiene para ti? Fíjate los resultados que hubo en la iglesia apostólica. En Hechos capítulo 2 hay un resumen de lo que ocurrió ese día y de lo que continuó. ¿Cuál fue la experiencia de aquella iglesia en ese tiempo? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso te muestra que el Espíritu Santo logró algo que ninguna otra cosa puede lograr. Ningún programa de asistencia social, nada puede lograr eso. El Espíritu Santo logró desarraigar el egoísmo innato en el corazón del ser humano. En común, tener en común todas las cosas significa que yo ya perdí el amor por las cosas materiales y estoy dispuesto a compartirlo con todos para bendición. Vendían las propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Piensa por un momento que el Señor viniera ahora y te dijera, tienes que vender tu casa y de lo obtenido tienes que compartir con los que están hambrientos, con los que están necesitados, o vender tu carro. Me hago yo mismo también la pregunta, ¿estaría yo dispuesto a hacer esto por amor a Jesús? Es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Cómo anda el problema del egoísmo en el corazón? Y no pongamos las cosas tan difíciles. A veces en la iglesia donde estamos nos piden ayudar en alguna forma, trayendo alimentos, dando una ofrenda, tal vez para hacer bolsas, hacer canastas de alimentos y repartirlo a la comunidad que está hambrienta. Somos capaces de compartir de lo que tenemos para bendición de otros que sufren y que no tienen las bendiciones que tenemos nosotros. Esta gente lo hizo así y lo hizo mucho más allá de lo que quizás se pudiera pensar, porque vender las propiedades y repartir a cada uno según su necesidad, eso requiere amor. Me acuerdo de aquella canción que cantaban los Beatles, que todo lo que necesitamos es amor. Y tenían razón. All you need is love. Lo único que tú necesitas es amor.
porque el amor finalmente abre todas las puertas. El amor soluciona todos los problemas. El amor puede finalmente cambiar inclusive la estructura de este mundo, hacer un mundo más agradable para vivir. Claro, indudablemente, ese es el plan de Dios para nuestras vidas, es el plan para la humanidad. Que lo cumplamos o no, esa es la decisión que debemos tomar. Así que esta gente, insuflados por el Espíritu Santo, revelando el amor de Cristo, con un orgullo que había sido desarraigado, el egoísmo había sido puesto en jaque, comenzaron a hacer obras de bien por aquella sociedad sufriente. Y además de esto, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, cada día, no un día a la semana, no 2 días, sino todos los días, porque el gozo de ellos era reunirse para adorar a Dios. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría, la coinonía estaba indudablemente en un estado tan grande. El asunto de la comida no era lo importante, sino lo más importante era poder tener un motivo para reunirse y poder alabar al Señor. Con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y ahora viene el resultado final. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No cada trimestre, no cada 6 meses, no cada día. O sea, cada día había bautismos. Cada día había que sumergir en las aguas bautismales a aquellos que venían con corazones sinceros, arrepentidos de sus pecados, entregando su vida al Salvador. Mira, esa campaña es la campaña más extraordinaria que jamás hayamos escuchado. No se trajo a un evangelista de renombre, no se menciona que se ha gastado miles de dólares para implementar todos los elementos importantes de una campaña moderna. Nada de eso se hizo. Simplemente la iglesia vivió el amor de Cristo en el corazón. La iglesia ejemplificó a Jesús a través de sus vidas, a través de sus actos, y eso fue lo que trajo como resultado que la comunidad fuera impactada y que muchos aceptaran a Jesús como Salvador personal. De manera que cuando la iglesia manifiesta ese amor, en todo tiempo, cuando la iglesia revela el interés en favor de aquellos que sufren, esto es un poder extraordinario en favor del evangelio. Por eso es que cuando vamos al evangelio, cuando vamos a Jesús, encontramos la clave para poder identificarnos en un mundo como los verdaderos discípulos de Cristo. Quizás para algunos la identificación tenga que ver con los principios de fe, o con las 28 creencias fundamentales, o que guardes el sábado. Jesús dijo claramente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿No es importante esto? Creo que esto es lo más importante. En esto, vuelvo a repetir este pasaje, conocerán todos. No quedará uno en el mundo que no pueda dar testimonio de lo que es un verdadero cristiano cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, sin distinción, sin hacer acepción de personas, sin crear piñitas, no todos amándonos unos a otros sin tener en cuenta las diferencias que pudieran separarnos, diferencias étnicas, diferencias culturales, diferencias sociales. No, cuando el amor de Cristo está en el corazón, se derrumban todos los muros de separación y llegamos a ser uno solo en Cristo Jesús. Cuando el mundo vea unidad en nosotros, cuando el mundo contemple que estamos realmente unidos en el amor de Jesús y que nuestro interés es ser bendición para una humanidad sufriente, querido, entonces sí te puedo decir que las cosas van a cambiar y que el impacto que va a tener el evangelio en el mundo será extraordinario. Leo estas otras palabras de Jesús a través del apóstol Juan, porque este es un llamado para nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, yo no sé en qué momento Jesús dijo esto, pero Juan lo copió en su mente y cuando escribió la primera epístola mencionó lo que Jesús había dicho. Tal vez en un círculo cerrado, tal vez con los discípulos en el aposento alto, no sé en qué momento lo dijo, pero dice, tenemos este mandamiento de él. Fue un mandamiento que el Señor les dio. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo podemos amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos? A Dios no lo vemos, pero a nuestros hermanos sí. Y supuestamente amamos a aquellas personas que conocemos, con las cuales nos rozamos diariamente. Amamos
tan profundamente a nuestro hermano que estaríamos dispuestos a sacrificarnos por él. Estaríamos dispuestos a renunciar a prebendas, a cosas que son importantes para nosotros por favorecer a nuestro hermano, a nuestros hermanos. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestro egoísmo para hacer bendición a un mundo que necesita de nosotros y necesita expresiones de amor? Quiero compartir contigo esta declaración de testimonios para la iglesia. Mientras más de cerca nos asemejemos al Señor en carácter, mayor será nuestro amor hacia aquellos por quienes Él murió. Los cristianos que manifiestan un espíritu de amor desinteresado los unos por los otros están dando un testimonio que los incrédulos no pueden negar ni resistir. Piensen estas palabras. Esto es contundente. Es inestimable el poder de semejante ejemplo. Nada derrotará con más éxito los artificios de Satanás y sus emisarios. Nada edificará mejor el reino del Redentor como el amor de Cristo manifestado por los miembros de la iglesia. Se disfrutará de paz y prosperidad solamente si la humildad y el amor están en ejercicio activo. Yo no creo que pudiera existir una declaración más poderosa que esta para concluir esta lección. Ojalá podamos manifestar esto en nuestra vida. Ojalá podamos cumplir con el propósito de Dios y revelar el amor de Cristo en nuestro corazón para que esto impacte al mundo. Para que la gente sepa que somos verdaderos discípulos del Señor. Para que la gente pueda recibir a Jesús en sus corazones a través de nuestros actos altruistas de bondad, de amor y de simpatía. Abre tu corazón de par en par a la influencia del Espíritu Santo, que Él pueda trabajar en ti, pueda trabajar en mí, pueda sacar todo el egoísmo que pueda haber y lo llene del amor de Jesús para bendición y para salvación de muchos. Gracias por haber estado conmigo en este momento de repaso de la lección. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te dé un feliz sábado en mi deseo y oración. Nos vemos en la próxima.